Que la gracia y la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Bienvenidos a un estudio más de la bendita y santa palabra de nuestro Señor. Hoy en esta hermosa tarde, calurosa tarde, ¿verdad? Vamos a tocar un tema acerca de la resurrección. Y también quiero pedir disculpas por la semana pasada, pero en ocasiones pasan cosas fuera de mi alcance y pues tenemos que atenderlas también. Así que disculpen por la semana pasada, pero retomaremos el tema acerca de la resurrección. Es algo de lo cual hemos estado ya tocando 6 temas anteriores. Y es un tema muy amplio, muy amplio. Hoy estaremos hablando de Cristo vence la muerte. Y es algo que tenemos que entender todo cristiano, porque es uno de los principios, ¿verdad?, de la doctrina del cristianismo. Si nosotros no conocemos realmente toda lo que es la doctrina de la resurrección, pues realmente estamos muy escasos en cuanto a la esperanza, dice el apóstol, ¿verdad? La esperanza que es la resurrección de Cristo para nosotros como creyentes. Porque recuerde que la muerte no es la esperanza. Ahí está el perdón de pecados, en la sangre, en el sacrificio. Pero la esperanza de nosotros no está en la muerte. Porque todos los dioses, todos los profetas, todos los que dicen que eran algún Mesías, ¿verdad?, todos murieron, pero están en la tumba. La diferencia a nuestro Señor es de que Él fue el que venció la muerte. Así que vamos a tocar ese tema. Bienvenidos mis hermanos, por allá San Luis Potosí, radiohuida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia. Y a cada uno de ustedes, bienvenidos. Y a mis hermanos que por primera vez nos sintonizan, nuestros amigos, ¿verdad?, que nos sintonizan, como siempre les pedimos, tenga lista su Biblia, tenga lista una libreta, un cuaderno, lápiz o pluma para poner sus apuntes. Y desde luego, después de que terminemos el estudio, usted tiene que también meditar en la Escritura. Y también les invito, ¿verdad?, que vean arriba y abajo de los textos, porque sería muy difícil tocar un texto y ampliarlo bastante, entonces no veríamos los demás textos. En 1 hora, en 2 horas no se puede ver una doctrina completa, se tiene varios pasos. Y también motivación para que usted siga estudiando, invite a sus hermanos, a los miembros de la iglesia, a la congregación donde se encuentra, ¿verdad?, a que también sigan meditando. Discutan, es muy bueno discutir, no pelear, no confunda discutir con pelear, discutir los puntos doctrinales. ¿Por qué creemos esto? Esto invito hasta católicos, los testigos de Jehová. Aprenda a cuestionar su fe, pero eso no es pecado. Aprenda a cuestionar su fe. Es triste ver por ahí que hay personas que discuten, ¿verdad?, y atacan al otro y no conocen siquiera ni su doctrina. Hablo de evangélicos y hablo de protestantes, hablo de católicos, ¿no? Que a veces los veo ahí, me interesa mucho ver doctrinas diferentes y pues no hay nada sustancial, sino atacar al otro e incluso a veces termina hasta ofendiéndolos. Entonces ya atacan a la persona, no atacan a la creencia del otro. ¿Por qué? Porque no conocen su propia doctrina. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Y bueno, invitarlos a que siempre, ¿verdad?, lean a su pastor, hermano, una cita bíblica, queremos discutirla, queremos ponerla a observación, a escudriñarla, ¿verdad? Y pues si es un pastor puesto por Dios, tiene que atender la necesidad de las ovejas. Porque si no es un pastor puesto por Dios, no lee la Biblia, no ora, entonces, pues ¿qué alimento le va a dar, mi hermano? Esa es una realidad. Lamentablemente hoy en día la tecnología ha venido a traer muchas bendiciones, estamos usando tecnología en estos momentos, pero también vino a traer mucha pereza en muchos cristianos. Ya nomás se meten, sacan un mensaje por ahí que otro hermano se esforzó en estudiarlo, en meditarlo, y ya lo copian, lo sacan y ya tienen la predicación para el día que les toca la predicación. Entonces está siendo mucho perezoso. Y eso va a ir minando su fe. ¿Por qué? Porque al rato es tan fácil, ¿verdad?, sacar un mensaje sin esfuerzo. Y eso hace una conexión con el Señor y con la palabra. El que usted estudie los puntos doctrinales, que usted estudie lo que va a dar al pueblo, entonces eso hace una conexión con la palabra del Señor. Pero cuando todo lo agarra fácil, donde quiera que hay predicaciones, agarra mensaje, lo pone, ahí no hay edificación y tampoco hay, bueno, sí le puede edificar, pues, palabra de Dios, pero para usted no va a haber edificación en su crecimiento espiritual. Para empezar, no conoce la Biblia. Y eso es muy lamentable. Usted que le gusta leer la Biblia, escudriñarla, también es bueno ver mensajes en el internet, ver mensajes que están dando hermanos. Bueno, yo no digo que no lo haga, yo lo hago todos los días. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que meditar también por nuestra cuenta la palabra de Dios. Ver en su casa, con la familia, con los hermanos en la fe, solo también lo puede hacer, pero ver cuál es su punto de vista en un texto, no lo entiende, ¿verdad?, analícelo de una forma u otra. Hay comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, y ahora no tiene que comprar todos los libros, ¿verdad? Yo prefiero comprarlos, pero si no hay dinero o no tenemos la capacidad para poderlos comprar, o no los hay en nuestra tierra, bueno, pues podemos verlo en internet. Así que ya no hay pretexto. Pretextos se acabaron, ¿verdad? Nunca ha habido pretexto, pero hoy menos. Pues ve al teléfono, en la computadora, se mete, busca lo que necesita y ya está. Pero
tenga cuidado de no caer en la pereza espiritual de no buscar usted los textos y escudriñarlos. Eso es algo muy, muy interesante. Pero también obliga al pastor, ¿verdad? Que estudie, que se meta, que realmente se esfuerce en darnos alimento a nosotros, que somos sus ovejas, porque si no es así, vamos a estar flacos toda la congregación, y hablo espiritualmente. Así que, pues vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Yo hace años, cuando comencé en el cristianismo, ya casi 33 años, si Dios nos permite vida, tenemos 2 días, y le dije a mi pastor, le dije, no, ¿por qué no hay otro día? Yo quisiera ver. Y pues bueno, el hermano, gracias a Dios que atendió la voz del Señor, ¿verdad? No la mía, sino vio la necesidad que teníamos ahí. Nadie se le va a hablar, y yo sí le dije, ¿verdad, hermano? Estamos, y puso el miércoles, y ya tuvimos el miércoles ahí, y ya teníamos ahí puro estudio bíblico. Fue algo que a mí me ayudó bastante. Así que obliga a su pastor. Ahora, si el pastor trabaja y tiene su trabajo secular, también yo lo entiendo, ¿verdad? Llega uno cansado, a veces hay problemas, tráfico, la economía, hay muchas cosas que también al pastor le pueden perjudicar. Pero si el pastor se dedica a la obra, tiene que rendir frutos. Y si no, busques otro pastor, ¿verdad? Es como un empleo, vámonos. Si no sirvió, sáquenlo, porque no hay nada más decir, es que soy el pastor. No, el título no sirve para nada si no está funcionando como pastor. Tiene que darle el alimento. La función del pastor, no es el tema desde luego que no, pero la función del pastor, hermanos, no es traer ovejas. No, la función del pastor es alimentar las ovejas. Ahora que claro, que va a tener que predicar la palabra afuera y darle mensaje a los demás, sí, pero esa no es la función del pastor. La función del pastor es preparar la comida para las ovejas, ¿verdad? Y las ovejas son las que paren, son las que dan a luz. Así que el trabajo de las ovejas, ¿verdad? Todos, el recién convertido, el más viejo del evangelio, su trabajo es predicar allá afuera, traer las ovejas, y desde luego el pastor va a ayudarles en estudios y todo eso, pero la función del pastor es esa, ¿verdad? Alimentar las ovejas. Bíblicamente hablando, esa es la función. Eso no quiere decir que no tengamos que hablarle a la gente, nosotros también, ¿verdad? Pero la función así es. El pastor tiene que alimentarle, dar su agua, su tiempo, y hablando de la palabra de Dios, y las ovejas son las que deben de traer a luz nuevos miembros. Pero también la oveja se debe preparar para ser madre, ¿verdad? Eso es algo lógico. Por eso el Señor pone esos ejemplos tan sencillos para que nosotros, que no somos grandes científicos ni gente con mucha letra, podamos entender la sencillez de la Escritura, ¿verdad? Porque la sencillez de la Escritura nos va a ayudar a ver cuál es nuestra función, ¿verdad? Entonces, así es que, hermanos, a parir ovejas, el pastor, a prepararte, porque ese es el trabajo del pastor, ¿verdad? Mantener las ovejas, darle el alimento, darle la sana doctrina para que crezcan sanas esas ovejas. Y bueno, vamos ahora hacia el tema. Cristo vence la muerte, y vamos a ir a Salmo, capítulo 1. Vamos a ver el versículo 4 y 5. Salmos. Vamos a orar, vamos a orar ahorita y pedirle a Dios que nos dé dirección. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde le damos gracias por la bendición que nos da, Señor, de estar con vida. Por todo lo que tenemos, Señor, la bendición, Señor, de estar aquí en este momento. Padre, gracias. Gracias, Padre, por el alimento que puso en nuestra mesa y por todas las bendiciones que tenemos, Señor. Aún por las pruebas, gracias, Padre. Hoy en esta tarde que ponemos, Señor, en sus manos esta enseñanza, pedimos, Padre, que sea usted, Padre, no el hombre. Porque las ideas de los hombres se acaban, cambian a cada rato, Señor. De repente son equivocaciones. Pero cuando es su palabra la que nos va guiando, Señor, nos ayuda también a crecer espiritualmente. Pues le pedimos que sea usted el que use, Señor, mis labios, y que prepare el corazón donde vamos a tirar la semilla preciosa para que sea una buena tierra fructífera, para que el día de mañana dé fruto a su tiempo. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, ahora sí, Salmo capítulo 1, versículos 4 y 5. Por aquí en California es un calor muy, muy tremendo. Salmo capítulo 1, le recuerdo, apunta la cita y luego la busca, a menos que tenga esa facilidad rápida de encontrarla. Salmo capítulo 1, versículo 4 y 5, dice en el nombre de Jesús: no así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Bueno, esta es una cita que usa mucho el testigo de Jehová, y dice, mira, ya ahí no va a haber resurrección para ellos, se acabó su vida, y se acabó, ya no hay nada más para ellos. Se acabó, no hay un juicio eterno, no hay castigo eterno. Entonces, ¿qué es lo que dicen aquí en el 4? No hacia los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Y en el 5, por tanto, habla de los malos, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces habla de la resurrección, dice, no, ahí no hay resurrección para los malos,
de hecho se extinguen ellos, se acabó. Ya no hay juicio, ya no hay nada para ellos. El juicio es, ¿verdad?, decirle que pecaron y bueno, ya el Señor los va a castigar y los desaparece para siempre. Y esos son los textos que usan. Entonces vamos a ver eso más adelante. Pero bueno, aquí vemos que dice que no así los malos, ¿verdad?, no se van a levantar juntamente. Vamos a entenderlo como muchos lo entienden, ¿no? En la resurrección no se levantan los buenos y los malos. Y bueno, vamos a ver, tomando esta cita, acompáñenme ahora a Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. Daniel 12, versículos 1 y 2. Y dice en el nombre de Jesús, versículo 1, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Óigalo bien, están dormidos en el polvo de la tierra, sepultados, es lo que dice la Biblia. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, ahí está hablando de dos grupos que se van a levantar. Verá, dice los primeros, dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces todo esto es algo muy interesante, muy importante entenderlo, de que si el Salmo 1:5 dice, ¿verdad?, que entonces no se levantarán, ¿verdad?, los pecadores, dice, bueno, si no se van a levantar es que ya se murieron, ya el Señor hizo juicio y se acabó. Pero aquí estamos viendo de que está hablando de dos tipos de personas que van a resucitar. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, entonces, desde el punto de vista del testigo de Jehová sería entonces que se van a levantar, ¿verdad? Nada más los justos, vamos a decir los cristianos, los creyentes en Cristo, se levantan. Pero dentro de eso, bueno, hay unos que van a ser para confusión y condenación perpetua, pero para otros va a ser para vida eterna. Entonces como que hay una incongruencia ahí. Entonces no queda ese texto de Salmo 1:5 para decir que no, ya no hay nada para ellos. Se acabó su historia y se acabó la historia de ellos, por tanto ya no hay resurrección para ellos. No, aquí hay dos tipos de personas que van a resucitar. Vamos a corroborar esto con la misma palabra del Señor y vamos a ir a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 5, vamos a leer del 25 al 29. Juan capítulo 5, versículo 25 al 29. Juan 5, 25. Al 29. Y dice en el nombre de Jesús, versículo 5, Juan 5, 25. De cierto os digo, que vendrá la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. 27. También le dio autoridad de hacer juicio, porque es el Hijo del Hombre. 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora en la cual todos, oiganlo bien aquí en el 28, por todos los que están en los sepulcros, oiganlo bien, en los sepulcros oirán su voz. 29. Saldrán los que hicieron bien a resurrección de vida y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Entonces estamos hablando aquí de dos tipos de personas que van a estar, unos para vida eterna y otros para condenación. Por tanto, entonces, ¿qué quiere decir con el Salmo 1:5? Vamos a verlo más adelante. Entonces, aparentemente sí va a haber dos tipos de resurrecciones, de buenos y de malos. Vamos a simplificar todo esto, buenos y malos. Quiere decir que si yo digo, bueno, va a haber resurrección, sí, y los malos también, ¿verdad? Sí, pero aparentemente Daniel capítulo 12, versículo 2, dice, ¿verdad?, que están en el polvo, van a ser despertados, unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora el mismo Señor, en sus propias palabras, está diciendo que efectivamente lo que Daniel dice en el capítulo 12, versículo 2, exactamente lo mismo. Versículo 29, y saldrán los que hicieron bien a resurrección de vida, habla de una resurrección de vida,
y Daniel nos decía vida eterna. Y los que hicieron mal, a resurrección de condenación. Por tanto, tenemos esos dos lados, lo que es el bueno y el malo. Ahora vamos a ver aquí otra escritura. Bueno, pero quede bien claro, si va a haber dos resurrecciones, no hay lugar a dudas, buenos y malos. Acompáñenme ahora a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer del versículo 20 al 26. Primera de Corintios, capítulo 15, del 20 al 26. Y quiero recordarle, ¿verdad?, de que todo el capítulo 15 lo hemos estado tocando en estos estudios porque habla de muchos aspectos de la resurrección. Le invito a que lea todo el capítulo 15 y vaya leyendo es más, ¿por qué no hace esto un día? Júntese con los hermanos, júntese con la familia, con su pastor o usted solo, ¿verdad? Y vea todo el capítulo 15, analícenlo versículo por versículo y va a ver ahí la respuesta de todo, en qué cuerpo vienen, ya hablamos de eso, ¿verdad? Cuando la resurrección, en fin, todo eso es muy interesante y debemos de escudriñarlo. Nos vamos a tocar una parte nada más el día de hoy. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, en el nombre de Jesús. Versículo 20, y dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y Él es hecho primicia de los que durmieron. Lo vimos hace ya unas semanas. Porque por cuanto la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Obviamente se habla de Cristo. 20. Porque a la manera que en Adán todos mueren, así también todos en Cristo serán vivificados. 23. Mas cada uno en su propio orden. Óigalo bien, aquí hay un orden para la resurrección. Cristo las primicias. Y ya vimos que cuando dice que Cristo es el primero, depende de la versión que traiga, primicias o que fue el primero, no quiere decir que fue el primero en resucitar. ¿Por qué? Porque ya vimos, ¿verdad?, que Lázaro resucitó, la hija de la viuda de Naín. Vemos allá en el Antiguo Testamento aquel que resucita Eliseo, el mismo Eliseo cuando muere, sus huesos verán tocados por otra persona y resucita. Entonces vemos muchas resurrecciones antes de Cristo. Incluso cuando muere Cristo, se levantaron muchos muertos de sus tumbas. Entonces, ¿por qué dice la primicia? Ya lo aclaramos. Primicias, que es el primero en resucitar para no morir. Lázaro murió, el hijo de la viuda de Naín, todos ellos ya murieron, ¿verdad? Pero Cristo ya no murió, en Él ya no hay muerte. Ya vimos también hace 15 días de que ya no muere. Eso dice la palabra del Señor. Lo vamos a ver. Entonces, nuevamente, versículo 23. Mas cada uno en su propio orden, que hay un orden para la resurrección. Cristo las primicias, ya resucitó el Señor, ya fue el primero para no morir. Y fue al cielo y ya sabemos que va a volver. Después, los que son de Cristo en su venida, nada más. Los que son de Cristo en su venida. Porque hablar de la venida, y hablaba con mis hermanos de un estudio hace 3 semanas, creo, fue aquí local, hablaba acerca de la venida del Señor. No puede usted hablar de la venida del Señor en un solo estudio. Porque hablar de la venida del Señor implica muchos aspectos de la venida del Señor. Y uno de ellos es la resurrección. Cuando el Señor viene es cuando ya resucitan. Recordemos que Lázaro, ¿verdad?, muere y le dice Marta, le dice, Señor, yo sé que resucitará, porque el Señor dice, bueno, tu hermano resucitará. No, yo sé que resucitará en el día final, en el día postrero va a resucitar, porque ellos ya sabían acerca de la resurrección, pero una resurrección general. Y efectivamente el Señor está hablando de una resurrección general, pero también a Lázaro lo resucita en ese momento, en Juan capítulo 11. Entonces todo esto, hermanos, es interesante. La resurrección del Señor ya se efectuó, pero todos ellos ya murieron. Entonces lo que está diciendo aquí, ¿verdad?, acerca de la resurrección de Cristo, Él es el primero, y todos los que creyeron en Cristo, aún aquellos que murieron antes de haber nacido Cristo, que tenían la fe en el Mesías que vendría, murieron en la esperanza también. Por eso en Tesalonicenses le dice, ¿verdad?, de que no sean como los otros que no tienen esperanza. O sea, que hay unos que tienen esperanza y otros que no la tienen. Y la esperanza está en la resurrección de Cristo. Bien, más adelante. Y esa es la venida del Señor. Cuando viene el Señor, ahí es la resurrección general. 24. Después viene el fin. Cuando hubiera entregado el reino. Ya está ahí, en el 20. Vamos a ver aquí hasta 24. Déjame ver. Bueno, vamos a tener que continuar. 24. Después viene el fin, cuando hubiera entregado el reino a Dios y Padre, cuando hubiera abatido todo imperio y toda autoridad y poder, o sea que todo lo acabó ya el Señor,
25, porque es menester que el que reine, que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora en el 26, me quedo en el 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En ese me quiero centrar. El postrer enemigo a vencer será la muerte. Entonces, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Que el Señor ya no venció la muerte? Claro, efectivamente ya murió y resucitó. Porque ahí está la esperanza del creyente. Y es algo muy, muy interesante de que el Señor está dando como un futuro. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos muriendo. Cristo ya no, pero nosotros seguimos muriendo. Desde que Cristo estuvo aquí, vino, murió, resucitó, se fue al cielo y dice la Escritura, ¿verdad? Venció la muerte. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, Pedro, Pablo, Juan, sus hijos, sus familias, los primeros cristianos del primer siglo y así hasta el día de hoy seguimos muriendo. Entonces por eso dice, el postrer enemigo a vencer es la muerte. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo que venció la muerte? Pues que Cristo ya la venció. Pero ahora nosotros tenemos que todavía esperar la venida del Señor, porque es donde viene ya la restauración de la gente. Es donde dice la resurrección en su venida. Los primeros que resucitan es los cristianos. Ahora, acuérdense que leímos que dicen los testigos de Jehová en Salmos 1, 5, dice que ya el malo ya no se va a levantar. Él se queda ahí, nomás se va a levantar para que lo enjuicien y se muere. Ya se acabó la historia. Pero vemos, ¿verdad?, en Daniel 12:2, donde habla acerca de dos resurrecciones, de buenos y malos. Vemos capítulo 5 de Juan, el del versículo 29, 28 y 29, donde habla acerca de que hay dos resurrecciones, de buenos y de malos. Unos para condenación y otros para vida eterna. Entonces, ahora que está hablando aquí, si está hablando de los primeros, obviamente va a haber segundos. Si no hubiera unos segundos, nomás diría la resurrección y no había problema. Pero cuando dice los primeros son los cristianos, los que creen en Cristo, de acuerdo a lo que dice versículo 23, más cada uno en su propio orden. Cristo, las primicias. Y luego después los que son de Cristo en su venida. Ahí se levanta el cristiano. Pero nada más. Luego nosotros. Entonces una segunda resurrección ya son otro tipo de personas. Vamos a ver. Entonces no se levantan al mismo tiempo. En la venida del Señor se levantan solamente los buenos. Vamos a ponerlos así, los buenos. Y no porque seamos buenos, la verdad dista mucho de ser buenos. Pero bueno, levanta a los cristianos, a los que tienen la fe en Cristo. Esos son los primeros. Vamos más adelante. Acompáñenme ahora, vamos a ver, para no leer todo el versículo, vamos hasta el 51, pero usted lea todo el capítulo en su casa, para que vea que se refiere a lo mismo. 51, y vamos a leer del 51 y 52 nada más. El mismo capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice en el nombre de Jesús. He aquí un misterio os digo. Todos ciertamente no dormiremos. Habla de la muerte. No todos vamos a morir. Mas todos seremos transformados. Óigalo bien. Transformados. 52. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados o transformados. Entonces, fíjese bien en esto. Aquí está hablando de que en un abrir y cerrar de ojos. ¿Pero cuándo? En la venida de Cristo. Cuando Cristo viene, dice, primero restó Cristo, venció la muerte. Nosotros seguimos muriendo. Entonces, cuando dice la Biblia, ¿verdad?, de que luego vamos a resucitar, es porque seguimos muriendo, seguimos muriendo. Yo no sé cuándo venga el Señor, ¿verdad?, pero yo sé que si no viene antes, yo voy a morir. Entonces, cuando yo muera, también seré levantado, ¿verdad?, si permanezco en el camino del Señor, dice la Escritura que seré levantado con Cristo en su venida. Pero Él ya venció la muerte, pero nosotros seguimos todavía con el enemigo que es la muerte. Ahora, si ese enemigo que es la muerte, según el versículo 26, es el enemigo, imagínense los que dicen la santa muerte, ¿verdad?, y le veneran y le hacen culto. Eso no es una veneración, eso es una adoración, indirectamente, o más bien directamente, es una adoración. Le hacen un culto, le prenden veladoras, le hacen rezos, tanta cosa que hacen, ¿verdad? Me consta porque yo he estado en varios que están ahí y de hecho les costó la vida, Eso sí es literal, les costó la vida a esas personas. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, eso es el enemigo de Cristo, o el enemigo también de nosotros. La muerte es una maldición, no es una santa muerte, no, es una maldición. Así que cuando ya la persona está en el poder de la muerte, se acabó la historia, se acabó la persona. No tiene ninguna oportunidad, no hay limbo, no hay purgatorio, eso es una mentira, ¿verdad? Pero lo que sí hay, o es un juicio divino, ¿verdad?, para todo el creyente, porque tenemos que pasar por un juicio, pero no para condenación, eso es diferente. Y va a pasar el otro juicio de segunda resurrección, donde también efectivamente habrá un juicio, pero de condenación. Por eso habla de los muertos en Cristo,
Resucitó primero y luego después otros, los segundos. Vamos a ver más adelante los segundos. Bien, entonces aquí dice que seremos transformados. ¿Por qué? Porque en la resurrección este cuerpo ya no va a tener como estamos hoy en día. Ya va a ser diferente. ¿Qué edad? No sabemos, ya lo explicamos en estudios pasados. Ahora vamos a ver el 53. Porque es menester que esto corruptible, habla del cuerpo, sea vestido de incorrupción. Y esto mortal sea vestido de inmortalidad. O sea, este cuerpo tiene que vestirse o revestirse o recubrirse de algo inmortal. 54. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces, óiganlo bien lo que dice aquí, entonces será cumplida la palabra que está escrita, tragada es la muerte en victoria. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepultura, tu victoria? 56. Pero el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 57. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesús el Cristo. 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Oigan lo que dice aquí, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué dice que abundando en la obra del Señor? Porque tenemos que trabajar en la obra del Señor, no nomás el pastor o los ministros, no. Toda la iglesia tiene que trabajar, desde el que es recién convertido hasta el viejo en el Evangelio. El Señor no nos trajo para hacer adornos ahí en el templo, para estar adornando una banca, no, nos llamó a trabajar en su obra, porque nosotros tenemos ahora el compromiso. La Escritura dice que somos otros embajadores de Cristo, somos los que llevamos la palabra del Señor. Nosotros tenemos este compromiso de predicar el Evangelio que nos predicaron también a nosotros. Bueno, para resumir aquí esto, llega Cristo, ¿verdad? Y dice la Escritura que primero los cristianos son resucitados primero, pero no habla de los segundos, nomás habla de los primeros. Entonces ya esto llega y se le llama el tribunal de Cristo, comparecemos al tribunal de Cristo para recibir la recompensa, ¿verdad? Conforme a nuestros hechos. Eso dice la palabra de Dios, no podemos mentirlo. Cada uno va a recibir, yo no voy a recibir lo que recibió Pablo. La vida eterna sí, pero aparte de eso hay un galardón. Eso dice la santa palabra de Dios. Yo no voy a recibir lo que recibió Pablo. Imagínense cómo me comparo con Pablo. Y quiero la bendición de Pablo. Cuando a Pablo realmente le costó trabajo, le costó la vida predicar el Evangelio, no me comparo para nada, ¿verdad? Entonces, por eso es de que cada uno recibirá conforme a lo que ha hecho en la carne, no para condenación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay otro grupo que va a ser, él sí, para condenación. Eso está bien separado, la palabra de Dios está bien separada. Por eso digo, estudien la resurrección, hermanos. La resurrección es uno de los 7 puntos principales que todo cristiano debe de saber. Bien, vamos más adelante. Acompáñenme aquí vamos a Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a leer 17 y 18. Apocalipsis capítulo 1. Versículos 17 y 18. Apocalipsis 1, 17 y 18 dicen el nombre de Jesús. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. ¿Quién está hablando aquí? Miren, yo soy el primero y el postrero. Está hablando de Cristo Jesús, que obviamente es el mismo Señor que habla del Antiguo Testamento. Isaías habla mucho de que Él es el primero y Él es el último. Y Cristo, Él dice, yo soy el primero y el postrero o el último. Pero nota el versículo 18. Y el que vivo y he sido muerto. Entonces, habla del Señor Jesús. Y el que vivo y he sido muerto. Y aquí, yo soy vivo por siempre, jamás. Ya no va a morir. Ya no murió. Restó y ya está vivo para siempre. Ya tiene inmortalidad el Señor. Amén. Y nota lo que dice aquí. Tengo las llaves del infierno y de la muerte. Ahora, cuando el Señor dice que el postrer enemigo a vencer es la muerte, nosotros seguimos muriendo. Pero cuando Cristo venció, dice que la muerte entró por un hombre, habla de Adán, pero también la vida entró por Cristo, la vida eterna. Por eso el Señor le dice ya en Juan capítulo 11, le dice a Marta, le dice, yo soy la resurrección y la vida. Él es la vida, en Él está la vida, Él es el que da vida. Pero ¿qué pasa? Tuvo que morir, oígalo bien, morir para derramar la sangre para una cosa, para perdón de pecados.
Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando hay hermanos, ¿verdad?, que usan como amuleto la sangre de Cristo, y luego lo digo con reverencia y con temor, como amuleto de Cristo. Tienen mal testimonio y el día que les pasa algo, no, cúbrete con la sangre de Cristo. No, ¿cómo cúbrete? No. La Escritura dice que se sujete a Dios, que se someta a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Luego, para todo quien recurre a la sangre de Cristo, nunca en toda la escritura, en ninguna parte va a encontrar que use la expresión, cúbrete con la sangre de Cristo para librarte de un brujo, para librarte de un problema. No, nunca. Si yo voy a orar por alguien, dice la Escritura que debe ser en el nombre de Jesús. El poder está en el nombre de Jesús. Pero la sangre fue dada, dice la palabra de Dios en Deuteronomio, dice que fue dada para el perdón de pecados. Eso es todo. Ya que lo están usando, incluso hasta gente que usa, óiganlo bien, andan vendiendo ahí, dicen que no la venden, pero la venden cara, ¿verdad? Dicen, no, depende de tu fe, es la ofrenda que vas a dar. Les venden un frasquito, ¿verdad? O los estapan con un frasquito, según que es sangre de un cordero que sacrificaron allá en Israel. Imagínense la barbaridad. Y dice que son cristianos, ¿verdad? Esa es gente demoníaca. Te traen la sangre de un cordero que dice que sacrificaron allá en Israel, y le traen la sangre del cordero. Y dice, no, es gratis. Pero si usted quiere un milagro, tiene que darle al Señor. Y no 10, 20 dolaritos, no, tiene que darle, depende de su milagro que quiera. Lo están estafando. Pero bueno, la gente que le gusta que le estafen. Y esa sangre, según que la usan para todo, es un amuleto. Nosotros no ocupamos amuletos, el cristiano ocupa amuletos. Yo, para que Dios me proteja, debo estar bien con el Señor. Eso dice la Biblia. Cuando venga el diablo, hermanos, en la Escritura, que me someta a Dios, que resista al diablo, dice la Escritura. Y él va a huir de mí, no porque yo sea más bueno que la gente, o la mayoría de gente, no, porque Cristo está en mí, dice la Escritura. Sométase a Dios primero. Entonces, en primer lugar, el Cristo murió por nuestros pecados, nada más. Pero cuando resucita, a nosotros nos da una esperanza de vida, porque la muerte es el enemigo que había de vencer, pero ya lo venció. Pero todavía la muerte tiene poder sobre nosotros. Y como tiene poder sobre nosotros, seguimos muriendo. Hay hermanos que lamentablemente, ¿verdad?, no se cuidan, se mueren. Hay hermanos que accidentes. Hay hermanos que ya por la edad, o sea, seguimos muriendo. Nosotros no somos diferentes a la gente de afuera que no son cristianos. Así como muere un ateo, muere también un cristiano. Igual. Vamos a ir a donde mismo, así al polvo. Eso dice la Escritura. Vamos a volver al polvo. Entonces, por tanto, hermanos, la garantía de la resurrección de Cristo es para un futuro para nosotros. Uno, pues no, que ya Cristo venció la muerte. Claro, Él ya la venció. Y nos dejó ese camino. Por eso ahora dice, aquí en el versículo 18 del capítulo 1, y el que vivo y he sido muerto. Y aquí yo vivo por siempre. Jamás. Ya quedó en la eternidad. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Óiganlo bien. Ahí están las llaves de la muerte. Ya las tiene el Señor. Pero vimos anteriormente, allí en 1 Corintios, donde dice que esto cuando esté revestido, entonces será lo que dice, ¿verdad?, que la muerte ha sido vencida. Pero en nuestro cuerpo. Cuando nos levantemos nosotros en la resurrección, dice la Escritura, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero hasta su venida. Mientras que no siga, mientras que no venga el Señor, la muerte seguirá teniendo poder sobre nosotros. Así que vamos a morir igual que cualquier persona del mundo. No hay diferencia. Pero la diferencia está en la esperanza que tenemos nosotros. Y ya cuando Cristo venga, dice Pablo, les digo un misterio, no todos vamos a dormir. Bueno, porque Pablo dice, bueno, como no sabe cuándo va a llegar, él habla en ese tiempo, no todos vamos a morir, pero sí todos seremos transformados. Entonces los muertos en Cristo resucitan primero, porque la primicia fue Cristo, y luego los que creen en Cristo, entonces los muertos en Cristo resucitan primero. ¿Dónde están los segundos? Nosotros vamos a verlo. Y entonces resucitan primero, y ya Cristo ya está ahí transformándolos, porque este cuerpo tiene que ser revestido de un cuerpo diferente. Ahora, cuando dice, ¿verdad?, la Escritura, Daniel capítulo 12, versículo 2, o Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, donde habla de que hay una resurrección para buenos y malos, para vida eterna y para condenación. Entonces, ¿dónde está aquí? Si solamente está hablando de que Cristo en su venida resucita. Lo mismo cuando habla Mateo capítulo 24, por allá en el versículo 29, 30 y 31, por allá, está hablando de que cuando Cristo venga, ¿verdad?, va a levantar a su iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor va a levantar a su iglesia. Pero en el arrebatamiento también dice la Biblia que van a resucitar los creyentes. Los primeros.
Entonces, no habla de otro grupo más, habla solamente de los que confiaron en Cristo. Por eso es que decimos, no le salva que se congregue aquí, no le salva que sea católico. Y me gusta eso que varios curas ya lo están diciendo, ¿verdad? Nadie salva por ser católico. Incluso oía uno que estaba diciendo, ¿verdad? En una misa estaba diciendo él que, dice, que iban a rezar por fulano de tal. Ese ya se condenó, ese ya no tiene ni por qué rezar. Fíjese, o sea, él mismo lo está diciendo. ¿Creen que porque es católico ya salvó? No, es decir, un diablo esa persona. Él mismo lo reconoce. ¿Por qué? Porque tiene que despertar también usted, mi amigo, tiene que despertar. No le salva una religión. Ni aunque fuera hijo de un papa, ni aunque fuera hijo de un sacerdote, no le salva para nada a nadie. A mis hijos no los salva que yo sea pastor, ni por más esforzado que yo sea, no salva a mi familia. Hay esperanza si le doy testimonio, pero hasta ahí. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, nosotros vamos a ser escogidos, ¿verdad? No porque seamos los más buenos, no, sino porque aceptamos a Cristo. No porque estemos en la mejor religión. O porque tengamos un pastor excelente. No, eso no me salva a mí. Que mi pastor sea el más bueno del mundo, no me salva a mí. Él se va a salvar, pero yo tengo que dar cuenta de lo mío. Entonces la resurrección es individual. Y todavía cuando se levanta a su pueblo, son los primeros que va a levantar. Es lo que dice la Santa Escritura. Por eso mi hermano tiene que saber la doctrina de la resurrección. Y le acompaño también, le invito a que lea. Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, y uno de los siete doctrinas principales es la resurrección, ¿verdad? Y el juicio eterno, que es lo final. Por eso es importante que nosotros estudiemos la santa palabra de Dios. Hermano pastor, hermano que estás predicando, hermano que te gusta dar estudios o te gusta estudiar la palabra de Dios, es importante que sepas lo principal de la doctrina de Cristo. Lo principal, claro que vas a unarle más. Por eso es bien importante eso. Y recalco siempre que escudriñemos la santa palabra de Dios, porque eso dice la santa palabra de Dios. Ahorita vamos a otra escritura. ¿Y qué pasa con los demás? Vamos a Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 15. Apocalipsis 20, versículo 11 al versículo 15. Vea qué sencillo la escritura, no tiene complicación. No habla de limbo, no habla de purgatorio, nada de eso. O eres salvo o no eres salvo. Así de fácil es el evangelio. No hay nada intermedio. O sí o no. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, al último versículo, que es el 15, dice en el nombre de Jesús, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, óigalo bien, trono blanco. Y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no halló lugar para ellos. Ahora, detengo un poquito ahí. Leímos hace ya varias semanas atrás, donde Job está hablando de que él al final se levantará, ¿verdad? Porque él sabía que con esta carne de ver a Dios. Pero esa carne se iba a desbaratar. Bueno, dice que al final de los tiempos se levantará. Y está hablando aquí que ya no va a haber nada, ni sol ni nada. Fíjese bien, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se dio lugar para ellos. Ya se fue, la tierra y el cielo. Va a haber una transformación completa, total. Este es el final de toda la historia de la humanidad. Aquí en el Apocalipsis. Versículo 12. Y vi los muertos, véalo bien, y vi los muertos pequeños y grandes que estaban de pie delante de Dios. Dice muertos y grandes que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. ¿Cuál es ese libro? Es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Óigalo bien, en plural, en los libros. No en el libro de la vida, sino en los libros, según sus obras. 13. Y el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno de ellos, óigalo bien, de cada uno de ellos, según sus obras. Es decir, lo que hizo Hitler no es lo mismo que hizo alguien que por aquí apuñaló a alguien acá. No va a ser lo mismo, pero según sus obras. Y luego dice en el versículo 14, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces fíjese bien, ya estamos hablando de otra resurrección, de aquellos que estaban muertos pero se presentan ante Cristo. Y ahora sí, para hacer condenación. Por eso Daniel, capítulo 12, versículo 2, Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29,
nos habla acerca de dos tipos de personas que van a resucitar. Efectivamente, sí van a resucitar, pero no en el juicio. Por eso decía en el Salmo capítulo 1, versículo 5, verá que no se levantarán en el juicio de los justos. Claro que no, porque va a ser algo diferente. Cuando Cristo muere y resucita, vence la muerte. Pero aún seguimos muriendo. Bueno, cuando venga ya, que venga Cristo, seremos transformados. Todos los que murieron en Cristo o durmieron en Cristo van a ser transformados en un cuerpo nuevo. Por eso dice que va a ser transformado. Y entonces ahí se va a ser absorbida fue la muerte. Ya está vencida ahí. Pero aún quedaban estos que estaban muertos también, vamos a decir los malos, ¿verdad? Todos aquellos que hicieron cosas graves, tremendas y nunca se arrepintieron. Porque una persona puede haber sido de lo peor. De lo peor no quiere decir que, pero de lo peor. Pero si se arrepiente, Dios le puede perdonar sus pecados. No importa qué haya hecho. No importa lo que haya hecho. También para usted, mi hermano, mi amigo, quizá de repente está pensando que hay un pecado que hizo, y usted sabe a qué me refiero, que ese pecado le está estorbando, tanto para crecer del Señor o para acercarse al Señor. Yo como pastor me he dado cuenta de que a veces hay hermanos o personas que no se acercan a Cristo, que todavía no son cristianos, pero eso les impide, es un tropiezo para ellos el acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque creen que han hecho un pecado imperdonable. Y es un problema muy grande para muchos. Aún hay cristianos y cristianas que han hecho algo muy grave en su vida, muy grave, aún ya después de haber sido cristianos, y eso les carcome por dentro. Entonces no se animan a hablar, no se animan a hablar a la persona que ofendieron o a la persona que le hicieron el daño sin que se diera cuenta la persona. Pero entonces no se animan, pero estorban. Déjame decirte algo importante, mi hermano. Pídele perdón a Dios. Hemos hablado hace unos días, estábamos hablando acerca de que hay veces que yo no puedo arreglar un problema que hice años atrás. Porque querer hablar ese problema que yo ocasioné o que estuve involucrado en ese problema, en ese pecado o en algo que dañó a una familia, en lugar de arreglar algo, a lo mejor voy a destruir un hogar. Entonces, si yo tengo ese pecado que me está arrastrando, me está quemando a mí, voy y digo, bueno, como soy cristiano, voy y le voy a hablar a esa familia lo que hicimos o lo que hice. Entonces, yo voy a quedar tranquilo con mi conciencia aparentemente, pero voy a dañar un hogar o una familia, qué sé yo. Entonces, por eso, hay veces que no podemos arreglar. Alguien puede decir, no, pero hermano dice que nos pongamos a cuentas. Claro que sí, póngase a cuentas con Dios. Y eso, mi hermana, hermano, le está estorbando para crecer espiritualmente. Yo sé que muchos tienen algo que arrastran ahí y les impide crecer espiritualmente. Usted sabe a qué me refiero. Entonces, por eso, pídale perdón a Dios. No puede volver allá, a ponerse a cuenta allá, porque va a dañar algo que está bien ahorita. Está arreglado. Ore por ellos. Ore por lo que haya pasado. Ore, pero usted póngase a cuentas con Dios. Y uno de los peores problemas del perdón es que yo puedo perdonar al que me ofende. Y puedo perdonar a aquel que hizo cosas grandes en contra de mi familia. Me dejó en la calle, lo que sea, me traicionó, lo que sea. Y aunque cueste trabajo, pero puedo perdonar. Pero una de las peores situaciones es cuando yo no me perdono a mí mismo. Y eso carcome, hermano, nuestra vida espiritual. Por tanto, mi hermana, hermano, hace una cosa. Pídele perdón a Dios, llórale, gímele. Dios es bueno y misericordioso. La Escritura dice que mientras que hay vida, hay esperanza. Hay esperanza. Por tanto, no quieras arreglar lo que no va a funcionar ya. Déjalo así. Ya se acabó. Ahora, lo que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios. O quizá ya murió la persona. Entonces, pídele perdón a Dios. Ponte a cuentas con Dios, que es lo más importante. Ahora para ti, mi amigo, que no te acercas a Dios porque te sientes impuro y sucio. Todos somos impuros y sucios delante de los ojos de Dios. Todos. Pero lo que nos purifica no es nuestras buenas acciones. Ni que yo sea pastor o que alguien sea ministro. No, no, no. Lo que ve Cristo en nosotros no es sus acciones ya. La Escritura dice, si miras a nuestros pecados, pues ¿quién estará de pie? Nadie. Ni yo, ni nadie, ningún pastor, ni por más que diga que es bien esforzado, tampoco es un mentiroso. Tiene problemas también espirituales, tiene problemas también en esta vida. ¿Sabe qué es lo que ve Cristo cuando lo ve a usted, que le ha entregado su vida? Ve su sangre derramada en usted. El simbolismo de la Pascua, que fue con lo que primero comenzamos estos estudios, el simbolismo de la Pascua, cuando pinta con la sangre de aquel cordero que había sido sacrificado y pinta el marco de la puerta, entonces cuando pasaba por ahí el Señor, donde no había esa marca, había muerte. Pero donde estaba la marca, había vida.
Esa marca es la sangre de Cristo. Era el simbolismo de ahora, en nuestra actualidad, de la sangre de Cristo nos cubre. No para echar demonios, no es para que si alguien le quiere echar una brujería, no, para eso no es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es para perdón de pecados. Para orar por demonios es el nombre de Jesús, es otra cosa diferente. Entonces, el Señor lo que ve no es de que, ay, este es pastor, qué bueno es el hermano Arsenio, qué bueno es mi hijo Arsenio, qué esforzado. No, Él no ve eso. No, me condenaría si fuera por eso. No, Él lo que ve en mí es el sacrificio de Cristo en mí. Eso es lo que ve el Señor. Cuando Él me ve a mí, no está viendo mis buenas obras, porque no somos salvos por obras, como dice la católica, no. Somos salvos por la sangre de Cristo. Es lo que Él ve. Por tanto, mi amigo, si es tu impedimento para acercarte, porque sientes que ese pecado que hiciste, que es gravísimo, nadie lo sabe más que tú y Dios, déjame decirte algo. Pídele perdón a Dios por ello. Volvemos a lo mismo. Quizás no puedes tú ir a arreglar ese problema ya, porque vas a dañar gente más. Acércate al Señor. Eso es lo que debes de hacer. Señor, perdóname por lo que hice. No hay pecado grande que no puede perdonar Dios. El único que dice la Escritura, óigalo bien, el único. Y cuando el Señor dice que es el único, los demás son perdonables. No importa cuál hayas hecho. No importa qué tan grave te hundiste. No importa. Pero el único que no es perdonado es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Es el único. Por tanto, si eso te impide acercarte al Señor, siéntete en la confianza de que Dios es bueno y acércate a Él y dile, Señor, aquí estoy, perdóname por lo que he hecho. Y tú sabes a qué me refiero. Entonces tienes que arrodillarte delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy. No tienes que hacerlo público para avergonzarte y sentirte humillado y que te mereces. No. Todos merecemos la muerte, todos. Yo también la merezco, todos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te humillas delante de Dios, allá en lo oculto, Dios te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a bendecir. Entrégale la vida al Señor para no llegar a este juicio de trono blanco. Eso es lo que dice la Escritura. Te acercas al Señor, no importa qué pecado hayas hecho, declaras al Señor y pídele perdón. Humíllate ante el Señor, Señor, aquí estoy, perdóname lo que he hecho. Porque si no es así, ese impedimento que tú te has hecho, ese impedimento que no quieres soltar, que quieres atormentarte porque crees que lo mereces, déjame decirte algo, te va a impedir que estés en la primera resurrección. En la segunda resurrección, ahí sí ya no hay salvación. Ahí no hay misas y tráete papas y tráete sacerdotes, pastores, lo que tú quieras. Nada te puede salvar porque es individual. Entonces lo que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios. Y para ti, hermano o hermana, que has hecho algo gravísimo, déjame decirte algo también importante. Ponte a cuentas con Dios, porque ese pecado te puede arrastrar a lo peor. Perdónate. Ya no puedes arreglar lo que hiciste allá o lo que hicieron allá. Ya no puedes arreglar eso. Ya déjalo así. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ponerte a cuentas con Dios y pedirle perdón, pero no vuelvas a pecar. Hermano, pero a veces se resbala uno, claro. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es que de repente por ahí se nos salga algo. Un enojo que no tiene que ser porque de repente explotamos, decimos malas palabras, ofendemos, le pegamos a alguien, o sea, puede pasar muchas cosas. Pero no es que practiquemos eso, sino que de repente nos botamos ahí, nos desclavamos de la cruz y cometemos cosas graves, puede pasar. Ponte cuentas, pide perdón, hasta ahí está bien. Pero perdónate a ti mismo todo aquello que ya Dios te perdona. No hay pecado que no pueda perdonar. Vamos a volver a la Escritura. Vamos aquí al versículo 13. No, perdón, el 12. Y vi los muertos pequeños y grandes que estaban de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Ahí está hablando en plural. Ahora, ¿qué serán los libros abiertos? Esto puede estar equivocado, hermanos, pero yo he visto esta parte y no quiero interpretar la Biblia a mi manera. Esto usted puede juzgarlo también. Pero dice que fueron abiertos los libros. Y esos libros pueden ser nuestros recuerdos, nuestra mente, nuestra memoria, qué sé yo. Algo así, porque dice que fueron abiertos los libros. Y luego acá en el versículo 13 dice, y el mar dio los muertos que estaban en él, y el que infierno, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y no te lo dice aquí, y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. Pero ¿dónde estaba eso? Bueno, en los libros que fueron abiertos. Entonces, dice acá en el versículo 12, y vi los muertos pequeños y grandes que estaban en el pie de Dios, que los libros fueron abiertos. Y luego habla de un libro en singular. Y otro libro fue abierto. O sea que ese no está incluido en los libros abiertos. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos
por las cosas que estaban escritas en los libros. En los libros, no en el libro de la vida no estaba, pero en los libros fueron juzgados según sus obras. 13, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron sus muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. Voy a repetir lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo creo, y puedo estar completamente equivocado. Acuérdense que yo no soy un intérprete de la escritura, a mi manera no. Podemos estar equivocados, pero ahí le va mi idea. Cuando el Señor habla de los libros, se refiere a todo lo que tenemos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque usted tiene, desde el momento que está en el vientre de su madre, hasta el día que se muera, tiene todo en su cerebro, todo ahí está. Eso está comprobado científicamente. Desde el momento que una persona nace, desde que está en el vientre, ya escucha la voz de los papás, si hay problemas, si es un niño bien querido, o sea, todo está desde el vientre. Se va registrando en su cerebro, todo eso está comprobado, eso no es algo que estoy inventando, eso está comprobado. Pero ahí por eso que yo creo que son los libros. Entonces, cuando ya todo lo que hicimos ahí, se va a abrir su historial completo. Es un archivo grandísimo, más grande que cualquier computadora que pueda crear el hombre. Entonces, se abren los libros y va a ser juzgado por lo que está en los libros. Pero hermano, yo también pequé mucho y dice, sí, eso ya se borró. Eso ya se borró. Si usted le entregó la vida a Cristo, dice que Él no se acuerda de sus pecados. Ya no. Pues dice, no vuelves a pecar. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ya le entregó una vida al Señor, ya es diferente. Porque ahí sí se abre el libro de la vida. Y es el juicio de los creyentes. Que se abre el libro de la vida, están todos escritos ahí, están nuestros nombres ahí escritos, es el libro de la vida. Pero en este caso, del capítulo 20, versículo 11 en adelante al 15, está hablando de personas que estaban muertas y no estaban en la primera resurrección. Por tanto, en la primera resurrección, el mar da a sus muertos, toda la tierra da a sus muertos. ¿Qué es lo que pasa? Ellos ya son para condenación. Y son juzgados no por la sangre de Cristo, sino por el sacrificio de Cristo, sino por lo que está en los libros. Eso es lo que dice la santa palabra de Dios. Ahora, volviendo a lo mismo, quizá yo esté equivocado en cuanto a lo que yo creo que es esos libros, pero o sea, aunque fuera así, no es algo de salvación y de torcer doctrina, no. Simplemente yo entiendo que va a abrir los libros y no creo que vaya a sacar una enciclopedia grandísima ahí para vamos a leer la página tal. No. Yo creo que es la mente, hermano, o nuestro cerebro ahí, que todavía el ser humano no lo descubre bien, y ahí está todo registrado en nuestra mente. Todo lo que hayamos hecho en lo oculto ahí va a estar. Por eso es importante que nosotros le entreguemos la vida al Señor. Porque esos pecados que no podemos borrar, están ahí registrados, solamente los puede borrar la sangre de Cristo. Ponte a cuentas con la gente, y si es algo, antes de que te vayas a poner a cuentas, si es algo que va a dañar o va a empeorar la situación, no lo hagas. Pídele perdón a Dios, tú ponte ahí en las manos del Señor, ruega también por ellos, entrega la vida al Señor, y eso es lo que te va a garantizar que Dios te perdone tus pecados. Pero si no lo haces porque crees que no lo mereces, estás menospreciando el sacrificio de Cristo. Así que el sacrificio de Cristo murió por todos los pecados. Por todos los pecados. Pero el único imperdonable, ya lo vimos, es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Los demás, mi hermano, yo te invito a que le entregues la vida al Señor, peor completo, con todo y recuerdos. Con todo y recuerdos. Ya pecaste, sientes que eso Dios te lo perdona porque no lo mereces, no merecemos nadie nada. Bueno, sí merecemos la muerte, pero ¿qué es lo que pasa? Dice el Señor, aquí tengo esto que me está estorbando. Pero háblale al Señor, decláraselo, Él lo conoce. ¿De quién te escondes? Él sabe todo lo que está pasando. Lo que vas a decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname por esto que hice. Con fulano, con fulana, o lo que hice a la familia, perdóname, Padre. Porque no puedo ir a ponerme a cuentas, porque si yo voy allá, voy a empeorar la cosa. Entonces voy a hacer más daño que un beneficio. Entonces pídale perdón a Dios y dígalo. Le pasó a un hermano recién convertido en la iglesia, leyó la Biblia, dice que tenemos que ponernos a cuentas con los demás, cosas así. Pues este hermano hizo una barbaridad tremenda. Pidió permiso para pasar al frente y se puso ahí a platicar cosas tremendas, porque él pensó, interpretó literalmente, no, yo tengo que descubrir a mi gente, a mi pueblo, tengo que descubrirle mi corazón completo, dónde estoy fallando, dónde fallé, todo lo que hice en el pasado. Él creyó que eso era confesarle a los hermanos el pecado, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues se puso a decir, ¿verdad? Es que se quedó espantada la gente de verlo, de lo que estaba diciendo. Pues era tremendo el muchacho, y el pastor le llamó, ¿sabes qué, hermano? Hermano, pero dice la Biblia, no, pero no se refiere a eso. ¿Verdad? O sea, eso es lo que queremos evitar. ¿Verdad? No va usted a hablar algo, no vaya a hablar algo sin antes meditarlo.
quizá va a empeorar la cosa. Pero eso sí, póngase a cuentas con Dios, que Él siempre está dispuesto a perdonar. Y eso lo invito para que aparezca usted en la primera resurrección y no en la segunda, donde ya no hay salvación. Aquí solamente hay dos resurrecciones, la de los buenos y la de los malos. No hay limbos, no hay nada en medio, no hay purgatorio, no hay nada pues pobrecito, no la hizo al cielo, pero llegó. No. O se salvó o no se salvó. Aquí no hay términos medios. Por el Señor no hay términos medios. O sí o no. Y punto. Pero sí, es algo que tenemos que meditar. La resurrección es un acto que se va a llevar en general cuando Cristo venga. Si yo creo en la resurrección hoy en día de individuos, sí, claro que sí. Dios puede obrar porque Él es el dador de la vida. Y podemos orar por alguien y quizá le dé la vida, sí. Yo no dudo de eso. Pero lo que sí, que la resurrección general de la que habla la Escritura se va a efectuar hasta que Cristo venga. No antes, no después. Ni aún la resurrección de cuando Cristo murió, que muchas tumbas de santos se abrieron, esa no es la resurrección general. Esa fue una resurrección, igual que los demás que hemos visto, pero la resurrección general se va a efectuar cuando Cristo venga y ahora sí, todos los cuerpos serán transformados. Y ya después ahí ya será la muerte vencida, porque Él tiene la llave de la muerte. Y por eso tenemos la esperanza en la resurrección de Cristo. Vamos a orar y a pedirles que nos ayude. Y recuerde, siga meditando en la palabra de Dios. Es necesario que escudriñemos porque los tiempos cada vez son más difíciles. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde le damos gracias por la bendición de la vida. Por todo lo que nos ha dado, Señor, gracias, Padre. Y sobre todo por su palabra en esta mañana, en esta tarde, Señor. Señor, su palabra habla de dos resurrecciones. Algunos niegan que habrá una resurrección para injustos que fueron malos, ya fueron condenados cuando murieron y ya no van a resucitar. Pero su palabra nos habla acerca de que habrá una resurrección primaria donde aquellos que pusieron su esperanza, su fe en el Señor, ahí es donde ellos van a ser resucitados primero. Y queremos ser parte de ellos, Señor. Pablo dice bien claro que algunos no van a morir, van a estar vivos para cuando venga Cristo. Pero eso sí, es un misterio solamente ahí, porque no sabemos cuándo viene Cristo, pero cuando Él venga, los que estemos caminando o los que estén caminando, que estén vivos en este tiempo, van a ser transformados al igual que los muertos en Cristo. Y después habrá un juicio, el más terrible de todos, el final de todo, donde no habría ni cielo ni tierra. No sabemos exactamente cómo será eso, pero la Escritura dice que se levantarán los ricos, los pobres, los esclavos, los libres, todos aquellos que fueron anticristos, todos aquellos que fueron en contra de la palabra, aquellos que no aceptaron, que rechazaron el Evangelio, Señor, van a ser levantados en el trono blanco. Y ahí no habría salvación, Señor. Ahí ya es para una eternidad también, Padre. Aún si la eternidad fueran 20, 30 años, no quisiera estar yo ahí, Señor. Por menos que quieran acomodarle, no quisiera estar ahí, Padre. Por eso, mi Señor, le pido que la gente, Señor, esté estudiando acerca de la resurrección, aún por aquellos que no creen en la Biblia o no creen que hay un Dios. Yo sé que dentro de ellos hay una preocupación, hay algo, una incertidumbre, aunque ellos lo nieguen, Señor, pero dentro de ellos hay un vacío, hay algo que les estorba, Señor. Y sé, Padre, que también hay necesidad de Dios para ellos. Por tanto, pedimos por cada uno de ellos, Padre, por los que nos han escuchado en esta noche y los oirán también mañana, Padre, o en otro día, por aquellos que están estudiando su palabra, Señor, sigan motivando para que sigan adelante, que no desmayen en la Escritura, Señor. Por los pastores, Señor, que no se conformen con escuchar una predicación y tomarla, plagiarla y compartirla aquí en su pueblo, Señor. Tenemos que escudriñarla, meditarla, Padre, saborearla para poderla compartir con los demás. Ahora, Padre, gracias por este momento que nos permitió traer este mensaje, Señor. Y si alguna palabra, Señor, errónea o una palabra, Señor, que no edifica, Señor, en mis labios, Señor, perdóname por ella, Padre. Pero todo lo que leímos, Señor, que sea edificación para nosotros. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, como siempre, les pedimos que sigan orando por este ministerio y también que al final del estudio, espero que haya apuntado sus citas, siga estudiando, pero le recomiendo que estudie lo que es todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, todo ese capítulo, pero medítelo, no lo lea rápido así para acabar en esta noche, no, léalo con calma, tome sus apuntes y también que lea Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, que habla de los 7 puntos doctrinales básicos que todo cristiano debe de saber. Y entre ellos está la resurrección y el juicio eterno. Ahorita llegamos a Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15, ahí habla ya del juicio eterno. Así que la Biblia es muy hermosa, es algo que nos motiva a seguir escudriñando. Y lo que usted lee hoy, un día le va a servir para predicarle a otro, a compartir el mensaje con los demás.
y Dios aparte de dar crecimiento espiritual porque nos esforzamos en meditar en la santa palabra de Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos San Luis Potosí, que Dios les bendiga, adelante y el Señor viene pronto.